Hay una pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta, una pregunta que desafía todo lo que creemos saber sobre el mundo, sobre la historia, sobre el destino de la humanidad. Y esa pregunta es esta: ¿y si el país que el mundo entero ha señalado como enemigo, como amenaza, como símbolo del caos y el conflicto, fuera en realidad la clave para la salvación espiritual de toda la civilización humana? Sé que esto suena imposible. Sé que en este momento algo dentro de ti quiere resistirse, quiere rechazar esta idea antes de darle una oportunidad. Y lo entiendo completamente, porque yo también sentí esa resistencia la primera vez que me encontré con esta información. Pero te pido que te quedes conmigo, que respires profundo y que abras tu mente a algo que podría cambiar para siempre la manera en que ves no solo a Rusia, sino a ti mismo, a la humanidad entera y al propósito oculto detrás de todo lo que está ocurriendo en este mundo ahora mismo. Porque lo que estás a punto de escuchar no viene de un político, no viene de un periodista, no viene de ningún sistema de poder humano. Viene de algo mucho más antiguo, mucho más profundo, algo que tocó los límites de lo que la conciencia humana puede percibir y dejó un mensaje que hoy, en este preciso momento de la historia, parece más relevante que nunca. Este mensaje viene de Edgar Cayce, y si no sabes quién fue, prepárate, porque tu comprensión del mundo está a punto de expandirse de maneras que no esperabas. Edgar Cayce nació en 1877 en una pequeña comunidad rural de Kentucky, en los Estados Unidos, y desde muy temprana edad mostró capacidades que ninguna ciencia de su época podía explicar. Era un hombre sencillo, profundamente religioso, que amaba la Biblia y que nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Pero había algo extraordinario en él, algo que lo separaba de cualquier otro ser humano de su tiempo y quizás de cualquier tiempo. Edgar Cayce tenía la capacidad de entrar en un estado de trance profundo, una especie de sueño consciente en el que su mente ordinaria se apagaba completamente. Y desde ese lugar de silencio absoluto, comenzaba a hablar. Y lo que decía en ese estado era simplemente imposible de explicar desde cualquier perspectiva racional convencional. Diagnosticaba enfermedades de personas que nunca había visto, describía sus síntomas con una precisión médica asombrosa, recomendaba tratamientos que a veces tardaban décadas en ser validados por la ciencia moderna. Pero eso no era todo. En ese estado de trance, Cayce también hablaba de vidas pasadas, de la naturaleza del alma, de los registros akáshicos, esa biblioteca invisible del universo donde se guarda cada pensamiento, cada emoción, cada acción de cada ser que ha existido alguna vez. Hablaba de Atlántida, de los orígenes de la humanidad, de los ciclos cósmicos que gobiernan la evolución espiritual de las civilizaciones, y hablaba del futuro. Y aquí es donde todo cambia. Entre los miles de lecturas que Cayce realizó a lo largo de su vida, hay una que ha capturado la atención de investigadores, estudiosos espirituales y buscadores de la verdad en todo el mundo. Una lectura que hizo en los años 1930 y 1940, cuando Rusia era la Unión Soviética, cuando el comunismo estaba en su apogeo, cuando nadie en su sano juicio hubiera imaginado que ese gigante del norte podría tener algún rol positivo en el destino espiritual de la humanidad. Y sin embargo, Cayce dijo algo que dejó a todos los que estaban presentes completamente sin palabras. Dijo que Rusia sería la esperanza del mundo, no una esperanza política, no una esperanza militar, no una esperanza económica, una esperanza espiritual. Y dijo algo más, algo que hace que estas palabras resuenen con una fuerza particular en este momento de la historia. Dijo que esto ocurriría no de inmediato, sino a través de un proceso, un cambio gradual, una transformación profunda que involucraría no solo a Rusia como nación, sino a la conciencia de su pueblo, a su alma colectiva, a algo que estaba dormido en ese territorio y que eventualmente despertaría para cambiar el curso de la humanidad entera. Y cuando miras lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, cuando ves los conflictos, las tensiones, los cambios geopolíticos que están sacudiendo cada estructura que creíamos permanente, no puedes evitar preguntarte, ¿estamos viviendo el comienzo de ese despertar? ¿Estamos en el umbral de esa profecía? Pero antes de ir más lejos, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funcionaba la mente de Cayce en trance, porque esto es crucial para comprender el peso y la naturaleza de lo que vamos a explorar juntos. Cuando Cayce entraba en ese estado alterado de conciencia, no estaba soñando en el sentido ordinario de la palabra.
No estaba inventando historias ni proyectando sus propios deseos o miedos. Sus colaboradores más cercanos, incluyendo su esposa Gertrude y su secretario Gladys Davis, documentaron meticulosamente cada palabra que salía de su boca durante esos trances. Y lo que observaron una y otra vez era que Kayse parecía estar accediendo a una fuente de información que estaba completamente más allá de su mente consciente. Hablaba de cosas que no podía saber. Describía lugares que nunca había visitado con un detalle geográfico perfecto. Mencionaba personas que nunca había conocido por su nombre completo, su dirección, sus síntomas físicos más íntimos. Y cuando hablaba del futuro, no lo hacía como si estuviera adivinando. Lo hacía con la misma calma, la misma precisión, la misma seguridad con que describía el pasado. Como si el tiempo, para esa conciencia a la que estaba accediendo, no fuera una línea recta, sino un océano en el que todo coexiste simultáneamente. Y esto nos lleva a una de las ideas más profundas que Kayse transmitió a través de sus lecturas, una idea que está en el corazón de todo lo que vamos a explorar hoy. La idea de que las naciones, al igual que los individuos, tienen un alma. Tienen un karma, tienen una misión espiritual que trasciende la política, la economía, la geografía. Kayse hablaba de las naciones como si fueran entidades vivas, como si tuvieran una conciencia colectiva que evoluciona a través del tiempo, que aprende lecciones, que carga con deudas kármicas de vidas pasadas y que tiene la capacidad de despertar, de transformarse, de cumplir un propósito que va mucho más allá de lo que sus líderes o sus ciudadanos pueden imaginar conscientemente. Y dentro de este marco de comprensión, la afirmación de que Rusia sería la esperanza del mundo adquiere una dimensión completamente diferente. No estamos hablando de política exterior, estamos hablando de algo que ocurre en el nivel del alma, en el nivel de la conciencia, en el nivel de esa fuerza invisible que mueve a los pueblos y a las civilizaciones hacia su destino más elevado, aunque el camino parezca oscuro, aunque parezca contradictorio, aunque parezca imposible de entender desde la perspectiva limitada del momento presente. Permíteme preguntarte algo ahora mismo, algo que quiero que tomes en serio. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo en tu vida, algo que parecía completamente negativo, completamente destructivo, completamente sin sentido en el momento en que lo viviste, resultó ser exactamente lo que necesitabas para llegar a donde estás ahora? ¿Alguna vez has mirado hacia atrás y visto que lo que parecía ser el peor momento de tu vida fue en realidad el punto de inflexión que te llevó hacia algo más verdadero, más auténtico, más alineado con quien realmente eres? Si puedes responder sí a esa pregunta, entonces ya entiendes, a nivel personal y visceral, exactamente el principio espiritual que Kayse estaba describiendo cuando hablaba de Rusia. Porque lo que él veía no era lo que Rusia era en ese momento, veía lo que Rusia podía llegar a ser, veía el potencial del alma, no la condición presente. Y esa distinción es absolutamente crucial para entender la profundidad de esta profecía. Ahora bien, lo que Edgar Cayce descubrió fue algo sorprendente cuando comenzó a hablar específicamente sobre Rusia y su rol en el futuro de la humanidad. En múltiples lecturas, realizadas en diferentes momentos de su vida, Cayce volvía una y otra vez a este tema con una consistencia que sus colaboradores encontraban notable. No era una sola mención aislada. Era un patrón, una corriente que atravesaba su trabajo como un río subterráneo, apareciendo en diferentes contextos, desde lecturas sobre salud individual hasta lecturas sobre el destino de las civilizaciones, siempre apuntando en la misma dirección. Y la dirección era esta, que en el alma rusa, en la profundidad espiritual del pueblo ruso, existía algo que el mundo occidental había perdido o nunca había tenido plenamente. Una capacidad particular para el sufrimiento transformador. Una relación con lo sagrado que no pasaba necesariamente por las estructuras institucionales de la religión, sino por algo más, íntimo, más directo, más visceral. Una conexión con la tierra, con el misterio, con lo que Cayce llamaría el espíritu universal que dormía bajo la superficie de toda la turbulencia política y social que el mundo asociaba con ese territorio. Cayce describía al pueblo ruso como portador de una llama espiritual particular, una llama que había sido cubierta por siglos de opresión, de sufrimiento colectivo, de sistemas políticos que intentaban apagar cualquier dimensión sagrada de la existencia humana.
pero una llama que no podía ser extinguida, porque estaba grabada en el alma misma de ese pueblo, en sus genes espirituales, si quieres llamarlos así, en esa memoria profunda que los seres humanos cargan, no en sus mentes, sino en algo mucho más antiguo y más permanente. Y Kai se decía que llegaría un momento de gran transformación global, en el que esa llama volvería a encenderse, en el que algo en el alma rusa despertaría y comenzaría a irradiar hacia el mundo una forma de comprensión espiritual que el mundo necesitaría desesperadamente, no como una imposición, no como una conquista, sino como una ofrenda, como una luz que emerge de la oscuridad más profunda precisamente porque ha sido forjada en ella. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque cuando Kaize hablaba de este despertar espiritual ruso, lo conectaba con algo más amplio, con un proceso de transformación global que él veía ocurriendo en lo que describía como el cambio de era. Kaize habló extensamente sobre los cambios que la humanidad experimentaría en el período que abarcaba el final del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Hablaba de cambios en la conciencia colectiva, de una aceleración espiritual que acompañaría a periodos de gran convulsión en el mundo físico. Hablaba de que la humanidad llegaría a un punto de inflexión en el que tendría que elegir entre continuar por el camino del ego, del poder, de la separación, o dar un salto hacia una forma más elevada de conciencia, hacia la comprensión de la unidad, de la interconexión, de la responsabilidad colectiva. Y en ese contexto, en ese momento de elección planetaria, Kaize veía a Rusia jugando un papel que nadie hubiera podido anticipar desde la perspectiva política convencional. Pero hay algo aún más profundo en todo esto, y necesito que te detengas un momento a considerar esta idea, porque es una de las más importantes que vamos a explorar juntos. Kaize no estaba diciendo que Rusia salvaría al mundo a través de sus acciones externas, a través de su poder militar, a través de su influencia política o económica. Estaba diciendo algo completamente diferente. Estaba diciendo que la transformación que Rusia aportaría al mundo sería fundamentalmente una transformación de conciencia, un cambio en la manera en que la humanidad se relaciona con lo sagrado, con lo invisible, con esa dimensión de la existencia que no puede ser medida, comprada, vendida ni controlada. Y esto nos lleva a una pregunta que quiero que te hagas a ti mismo en este momento. ¿Cuál es tu relación con esa dimensión de tu propia existencia? ¿Cuánto espacio le das en tu vida a lo que no puede ser explicado racionalmente pero que sientes profundamente verdadero? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar esa voz interior que te habla desde un lugar más profundo que tus pensamientos cotidianos? Porque si Kaize tenía razón sobre Rusia, también tenía razón sobre esto, que el despertar espiritual no es algo que le ocurre a las naciones como si fueran entidades abstractas. Le ocurre a los individuos. Le ocurre a personas como tú, que en este momento están sentadas frente a una pantalla buscando algo que va más allá de las respuestas que el mundo ordinario puede ofrecer. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto, pero la profecía de Kaize sobre Rusia no estaba desconectada de su comprensión más amplia sobre la naturaleza del alma y su evolución a través del tiempo. Para Kaize, el alma no era una entidad estática que nacía con el cuerpo y moría con él. Era algo eterno, algo que viajaba a través de múltiples experiencias de vida, acumulando sabiduría, pagando deudas kármicas, desarrollando capacidades espirituales que se manifestarían en el momento preciso en que fueran necesarias. Y las naciones, en la comprensión de Kaize, funcionaban de manera análoga. Eran el resultado de la congregación de almas con misiones kármicas similares, almas que habían elegido nacer en un territorio particular, en un tiempo particular, para trabajar juntas en el cumplimiento de un propósito colectivo que trascendía cualquier agenda política o económica visible. Y si esto es verdad, si las naciones tienen un karma colectivo, entonces el sufrimiento histórico del pueblo ruso, las guerras, las revoluciones, los períodos de opresión, el hambre, el terror, adquiere un significado completamente diferente. No como una maldición, no como un accidente de la historia, sino como una forma de forja espiritual, como el proceso a través del cual un alma colectiva es purificada, profundizada, preparada para algo que todavía no puede ver, pero que está inscrito en su destino más profundo. Piensa en esto por un momento.
Piensa en los grandes místicos, los grandes santos, los grandes iluminados de la historia humana. ¿Cuántos de ellos llegaron a su profundidad espiritual a través de una vida de comodidad y facilidad? ¿Cuántos de ellos alcanzaron su comprensión más elevada sin pasar primero por periodos de oscuridad profunda, de sufrimiento intenso, de pérdida radical de todo lo que creían conocer sobre sí mismos y sobre el mundo? El sufrimiento, cuando es atravesado con conciencia, cuando no se convierte en amargura sino en comprensión, tiene una capacidad extraordinaria para abrir dimensiones del ser humano que de otra manera permanecerían dormidas. Y Kaize veía en el alma rusa exactamente este potencial, el potencial de un pueblo que había atravesado el fuego y que en el momento correcto emergería de ese fuego no destruido sino transformado, no endurecido sino profundizado, no cerrado sino extraordinariamente abierto a las dimensiones más elevadas de la existencia humana. Ahora quiero llevarte a algo específico, algo que conecta directamente con el año 2026 que mencionamos en el título de este video, porque esto es importante y necesita ser entendido con precisión. Kaize no fue un profeta en el sentido de dar fechas exactas para eventos específicos con la regularidad de un calendario. Su relación con el tiempo en estado de trance era fluida, a veces imprecisa en términos de cronología exacta, pero extraordinariamente precisa en términos de patrones, de ciclos, de la naturaleza de los cambios que describía. Sin embargo, hay un contexto temporal que emerge de sus lecturas cuando se las analiza en conjunto, un periodo que sus estudiosos más serios han identificado como particularmente significativo en el proceso de transformación global, que Kaize describió, los años que rodean la mitad de la tercera década del siglo XXI. Y cuando observas lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, cuando ves la magnitud de los cambios que están sacudiendo cada estructura que creíamos permanente, es difícil no sentir que estamos viviendo exactamente ese periodo, no como espectadores pasivos de un drama geopolítico, sino como participantes activos en un proceso de transformación que opera en niveles mucho más profundos que los noticieros pueden capturar. Kaize hablaba de que antes del gran despertar espiritual que veía en el horizonte de la humanidad, habría un periodo de gran convulsión, de conflicto, de lo que él llamaba el enfrentamiento entre las fuerzas del materialismo y las fuerzas del espíritu. No necesariamente en términos de una guerra física, aunque tampoco excluía esa posibilidad, sino en términos de una batalla que se libra en el nivel de la conciencia colectiva, en la manera en que la humanidad entiende su propósito, su naturaleza, su relación con lo sagrado. Y en esa batalla, Kaize veía a Rusia no como el enemigo que el mundo occidental ha tendido a percibir, sino como un actor con un papel mucho más complejo y mucho más significativo que el que cualquier análisis político superficial podría revelar. Un papel que solo puede entenderse cuando se mira a través de la lente de la conciencia espiritual, cuando se está dispuesto a ver más allá de las apariencias inmediatas hacia los patrones más profundos que subyacen a todos los eventos humanos. Y aquí necesito hacer una pausa importante, porque sé que en este punto del video hay personas que están escuchando esto con escepticismo, con resistencia, quizás incluso con irritación. Y quiero decirles directamente, eso es completamente válido. No estoy pidiéndote que aceptes nada ciegamente. No estoy pidiéndote que abandones tu sentido crítico ni tu capacidad de discernimiento. Lo que te estoy pidiendo es algo diferente. Que consideres la posibilidad de que la realidad sea más compleja, más rica, más misteriosa de lo que cualquier narrativa política o mediática puede capturar. Que consideres la posibilidad de que haya fuerzas operando en la historia humana que trascienden los intereses de los estados, las ambiciones de los líderes, los ciclos económicos y las tensiones geopolíticas. Y que consideres la posibilidad de que un hombre que pasó décadas accediendo a información que nadie podía explicar racionalmente, que hizo predicciones que se cumplieron con una precisión asombrosa en campos que iban desde la medicina hasta la geología, quizás también vio algo real cuando habló del alma de las naciones y del destino espiritual de la humanidad. Porque lo que Edgar Cayce descubrió fue algo sorprendente sobre la naturaleza misma de la profecía y del tiempo. En sus lecturas, Cayce explicaba que el futuro no es una línea fija e inmutable que simplemente esperamos que llegue. El futuro es un campo de posibilidades, un espacio de potencial que se va cristalizando en formas específicas a través de las elecciones que los seres humanos hacen en el presente.
Y esto significa algo profundamente importante, que la profecía sobre Rusia como esperanza del mundo no es un destino garantizado que ocurrirá independientemente de lo que hagamos. Es una posibilidad, una potencialidad inscrita en el alma de ese pueblo y de esa tierra, que puede manifestarse o no dependiendo de las elecciones que se hagan, tanto a nivel colectivo como individual. Y esto nos devuelve inevitablemente a ti, a tu propia vida, a tus propias elecciones, a la manera en que tú, como individuo, como alma en evolución, contribuyes o no al campo de conciencia colectiva que determina qué futuros se vuelven posibles para la humanidad. Permíteme preguntarte algo más profundo ahora. ¿Has sentido alguna vez que el mundo está en un punto de quiebre? ¿Has sentido esa extraña mezcla de miedo y expectativa que acompaña a los grandes momentos de cambio? ¿Has sentido que algo está terminando y algo nuevo está intentando nacer, aunque todavía no puedas ver claramente qué es ese algo nuevo? Si has sentido eso, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo están reportando exactamente esa misma sensación, esa misma percepción de que estamos viviendo en un umbral, en un momento de bisagra de la historia humana. Y lo que Kaizen nos ofrece no es una respuesta tranquilizadora y simple, sino algo mucho más valioso, un marco de comprensión que permite ver estos tiempos turbulentos no como el fin de algo, sino como el proceso de nacimiento de algo nuevo. Doloroso, incierto, a veces aterrador, como todo nacimiento, pero fundamentalmente orientado hacia algo más elevado. Ahora quiero explorar contigo algo que Kaizen mencionó en relación con Rusia, que muy pocos estudiosos han analizado en profundidad, y que creo que es absolutamente esencial para entender la dimensión completa de esta profecía. Kaizen habló de que la transformación espiritual que veía en Rusia estaría conectada con un redescubrimiento, una recuperación de algo muy antiguo, no de una ideología nueva, no de un sistema político diferente, sino de una sabiduría que había existido en ese territorio desde tiempos muy anteriores a cualquier estructura política o religiosa que hoy conocemos. Hablaba de que en las profundidades del alma rusa, en esa memoria colectiva que los pueblos cargan más allá de su historia consciente, había una conexión con formas de conocimiento espiritual que el mundo moderno había perdido casi por completo. Una comprensión de la interconexión entre el ser humano y la naturaleza, entre lo visible y lo invisible, entre el mundo de los vivos y el mundo de los que han partido, que en otros lugares había sido aplastada por siglos de racionalismo y materialismo, pero que en ese territorio, quizás precisamente por el aislamiento, por la dureza del clima, por la intensidad del sufrimiento histórico, había sobrevivido de alguna manera en las capas más profundas del inconsciente colectivo. Y esto resuena con algo que cualquier persona que haya estudiado la cultura rusa en profundidad reconocerá inmediatamente. Hay en la literatura rusa, en la música rusa, en el arte ruso, en la filosofía rusa, algo que no tiene equivalente exacto en ninguna otra tradición cultural. Una profundidad particular, una capacidad para habitar el misterio sin necesidad de resolverlo, una relación con el sufrimiento que no es masoquismo, ni resignación, sino algo más parecido a lo que los místicos de todas las tradiciones han descrito como la puerta hacia la comprensión más elevada. Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Bulgakov. Estos no son simplemente grandes escritores en el sentido técnico o literario. Son navegantes del alma humana que llegaron a profundidades que muy pocos seres humanos en cualquier cultura han alcanzado. Y no es una coincidencia que hayan surgido de ese territorio, de esa experiencia colectiva, de esa forma particular de habitar la existencia que el pueblo ruso ha desarrollado a través de siglos de historia extraordinariamente intensa. Kaizen veía todo esto no como un accidente cultural, sino como una preparación, como el proceso a través del cual un alma colectiva desarrolla las capacidades que necesitará para cumplir su misión en el momento preciso en que esa misión se vuelva necesaria. Y la pregunta que emerge naturalmente de todo esto es, ¿cuándo es ese momento? ¿Estamos viviendo ese momento ahora? ¿Es 2026 o el período que lo rodea, el umbral que Kaizen veía en el horizonte cuando hablaba de Rusia como la esperanza del mundo? Y aquí es donde necesito ser completamente honesto contigo. No lo sé con certeza. Nadie lo sabe con certeza. Pero hay algo en la convergencia de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, en la intensidad de los cambios, en la velocidad con que las estructuras que creíamos permanentes están siendo sacudidas hasta sus cimientos,
que hace que esta pregunta no sea una especulación abstracta, sino algo que se siente urgentemente real y urgentemente relevante. Pero hay algo aún más profundo que quiero compartir contigo, algo que creo que es la dimensión más importante de toda esta conversación, y que tiene que ver no con Rusia como entidad geopolítica, sino con lo que la profecía de Caice nos dice sobre la naturaleza misma de la esperanza y de la transformación espiritual. Caice decía que la esperanza nunca viene de donde esperamos que venga, que la luz siempre emerge de los lugares más oscuros, que la sabiduría más profunda siempre nace del sufrimiento más intenso, y que la humanidad, en su historia, ha repetido una y otra vez este patrón: buscar la salvación en los lugares de poder, en los centros del establishment, en las estructuras que ya existen, cuando en realidad la transformación siempre llega desde los márgenes, desde los lugares que el mundo ha ignorado o despreciado, desde las almas que han sido forjadas en el fuego de la adversidad más extrema. ¿No es eso exactamente lo que la historia espiritual de la humanidad nos muestra una y otra vez? ¿No es eso lo que nos dicen todas las grandes tradiciones de sabiduría, desde el Oriente hasta el Occidente, desde los tiempos más antiguos hasta el presente? Y esto nos lleva a una reflexión que quiero que te lleves contigo mucho más allá de este video, una reflexión que tiene que ver con tu propia vida, con tu propio camino espiritual, con tu propia relación con las partes de ti mismo que has juzgado como oscuras, como defectuosas, como algo que necesita ser ocultado o superado. Porque si la profecía de Caice sobre Rusia nos enseña algo que va más allá de la geopolítica, es esto: que las partes de nosotros mismos que hemos atravesado el mayor sufrimiento, que han sido más incomprendidas, que han cargado el peso más pesado, esas partes no son nuestros defectos, son nuestros maestros. Son las partes de nuestra alma que han sido forjadas en el fuego de la experiencia más intensa y que por esa misma razón tienen la capacidad de ofrecer al mundo algo que ninguna otra parte de nosotros podría ofrecer: la profundidad que viene del haber sufrido y sobrevivido, la compasión que viene del haber conocido la oscuridad desde adentro, la sabiduría que solo puede nacer de haber tocado el fondo y haber encontrado allí, en el lugar más inesperado, una luz que ninguna circunstancia externa puede apagar. ¿Puedes pensar en un momento de tu vida en el que eso fue exactamente lo que ocurrió? Un momento en el que llegaste a tu límite, en el que creíste que no había salida, en el que todo parecía perdido, y fue precisamente en ese momento cuando algo en ti despertó, algo que no sabías que tenías, algo que cambió para siempre la manera en que te ves a ti mismo y ves al mundo. Si puedes recordar ese momento, entonces ya sabes, desde tu propia experiencia, exactamente de qué está hablando Caice cuando describe el proceso espiritual que ve en el alma de Rusia. Porque el alma no crece en la comodidad. El alma crece en el encuentro con sus propios límites, en la disposición a atravesar lo que parece insoportable, en la capacidad de mantener encendida una llama de conciencia incluso cuando todo el entorno externo parece conspira para apagarla. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto, pero hay una dimensión de la profecía de Caice sobre Rusia que está completamente separada de cualquier consideración política o nacional, y que habla directamente a cada alma individual que está buscando su propio camino de evolución espiritual. Caice decía que el despertar espiritual que veía en el horizonte de la humanidad no sería el resultado de ningún líder, de ningún movimiento político, de ninguna institución religiosa. Sería el resultado de la suma de los despertares individuales de millones de almas que, cada una en su propio tiempo y en su propio camino, elegiría voltear hacia adentro, elegiría conectarse con esa dimensión más profunda de su propia existencia, elegiría vivir desde el alma en lugar de desde el ego. Y cada una de esas elecciones individuales, por pequeña que parezca en el contexto del drama global, contribuye al campo de conciencia colectiva que hace posibles los grandes cambios históricos. Cada persona que elige la compasión sobre el miedo, la conexión sobre la separación, la profundidad sobre la superficialidad, está contribuyendo, de maneras que no puede ver pero que son absolutamente reales, al proceso de transformación que Caice describió. Y esto nos lleva a algo que quiero que consideres muy seriamente. El rol de Rusia en la profecía de Caice no puede separarse del rol de cada alma individual en el gran proceso de evolución espiritual de la humanidad. Porque si las naciones son almas colectivas, y si esas almas colectivas están formadas por la suma de las almas individuales que las componen,
Entonces la transformación que Kaize veía en Rusia solo puede ocurrir si hay suficientes almas individuales dentro de ese territorio, y también en el mundo entero, que estén dispuestas a hacer el trabajo interior que el despertar espiritual requiere. El trabajo de enfrentar las sombras propias, de soltar las narrativas de victimización y de enemigo, de abrirse a una comprensión más amplia y más compasiva de la condición humana. Y ese trabajo no es exclusivo de los rusos. Es el trabajo que todos estamos llamados a hacer, independientemente de donde hayamos nacido, independientemente de la historia de nuestro pueblo, independientemente de las circunstancias externas de nuestra vida. Quiero llevarte ahora a algo que Kaize dijo de una manera que me parece absolutamente extraordinaria en su profundidad y en su relevancia para el momento que estamos viviendo. En una de sus lecturas, hablando sobre el futuro de la humanidad y sobre los cambios que veía aproximarse, Kaize dijo algo que sus colaboradores recordaron durante décadas porque sonó completamente diferente de cualquier análisis político o histórico convencional. Dijo que la salvación de la humanidad no vendría de ningún sistema externo, de ninguna estructura de poder, de ninguna ideología política o religiosa. Vendría de la misma fuente de la que siempre ha venido, del reconocimiento de que cada ser humano es, en su esencia más profunda, una expresión del espíritu universal, y que cuando los seres humanos viven desde ese reconocimiento, cuando hacen sus elecciones desde esa comprensión, cuando tratan a cada otro ser humano como lo que realmente es, un alma en evolución que merece compasión y respeto, entonces el mundo cambia. No de repente, no de manera dramática, no a través de ningún evento apocalíptico, sino gradualmente, inexorablemente, como el amanecer que transforma la oscuridad de la noche en la luz del día, sin que puedas señalar el momento exacto en que ocurrió el cambio. Y en este contexto, la afirmación de que Rusia sería la esperanza del mundo adquiere un significado que va mucho más allá de cualquier interpretación geopolítica. Porque lo que Kaize estaba diciendo en el lenguaje de su tiempo y de su tradición espiritual es que en el alma rusa existía la posibilidad de un ejemplo. La posibilidad de que un pueblo que había atravesado el sufrimiento más extremo, que había sido forjado en el fuego de la historia más intensa, pudiera emerger de ese proceso con una comprensión de la condición humana que el mundo necesitaría desesperadamente en un momento de gran confusión y de gran oscuridad. No como un salvador externo, no como una potencia que impondría su voluntad sobre los demás, sino como un testigo, como un espejo, como un recordatorio vivo de que el ser humano tiene una capacidad de resiliencia, de profundidad, de apertura espiritual que ninguna circunstancia externa puede destruir definitivamente. Pero aquí es donde todo cambia de nuevo, y necesito que estés completamente presente para esto, porque es quizás la parte más importante de todo lo que hemos explorado juntos. La profecía de Kaize sobre Rusia no es una garantía, es una posibilidad. Y la diferencia entre esas dos cosas es absolutamente crucial. Kaize era muy claro en esto. El futuro no está escrito en piedra. El futuro es el resultado de las elecciones que hacemos en el presente. Y esto significa que la pregunta no es si Rusia será la esperanza del mundo, como si eso fuera algo que simplemente ocurrirá independientemente de lo que hagamos. La pregunta es si las condiciones necesarias para que esa posibilidad se manifieste están siendo creadas, tanto dentro de Rusia como en el mundo entero, por las elecciones que los seres humanos están haciendo en este momento. Y esa pregunta nos devuelve inevitablemente a ti, a tu propia vida, a tus propias elecciones, a la manera en que tú, en este momento, en este día, en esta hora, estás contribuyendo o no al campo de conciencia colectiva que determina qué futuros se vuelven posibles. ¿Estás eligiendo la comprensión sobre el juicio? ¿Estás eligiendo la apertura sobre el miedo? ¿Estás eligiendo ver la humanidad compartida en aquellos que parecen más diferentes de ti, más lejanos, más incomprensibles? Porque si Kaize tenía razón, y hay muchas razones para creer que sí, entonces cada una de esas elecciones importa. Cada una de esas elecciones es un voto en el gran referéndum invisible que determina hacia dónde va la humanidad. Y tú, en este momento, tienes el poder de emitir ese voto. No mañana. No cuando las circunstancias externas sean más favorables. Ahora, en la manera en que piensas sobre los demás, en la manera en que te relacionas con tu propia sombra interior, en la manera en que respondes a la oscuridad del mundo, con más oscuridad,
o con la decisión consciente de mantener encendida tu propia llama de conciencia, de compasión, de apertura espiritual. Ahora quiero llevarte a algo que los estudiosos de Kayse han señalado como particularmente significativo cuando se analiza la profecía sobre Rusia en el contexto de sus otras predicciones. Kayse habló de que el período de transformación global que veía en el horizonte estaría marcado por lo que él describía como una batalla entre dos principios fundamentales: el principio de la separación y el principio de la unidad. El principio de la separación es el que nos dice que somos fundamentalmente distintos, que los intereses de un grupo son incompatibles con los intereses de otro, que el mundo es un juego de suma cero en el que la ganancia de uno necesariamente implica la pérdida de otro. Es el principio que subyace a todos los nacionalismos extremos, a todos los fundamentalismos, a todas las formas de pensamiento que dividen la humanidad en nosotros y ellos, en buenos y malos, en salvadores y enemigos. Y el principio de la unidad es exactamente lo opuesto: la comprensión de que todos los seres humanos somos expresiones de la misma fuente, que estamos fundamentalmente interconectados, que el bienestar de cada uno está inextricablemente ligado al bienestar de todos, y que la evolución espiritual de la humanidad solo puede ocurrir cuando comenzamos a vivir desde esa comprensión en lugar de desde la ilusión de la separación. Y Kayse decía que en el período que estaba describiendo, este enfrentamiento entre los dos principios se volvería más visible, más intenso, más urgente que nunca antes en la historia humana, que las fuerzas de la separación harían un último y desesperado intento por mantener su dominio sobre la conciencia colectiva, precisamente porque la marea de la evolución espiritual estaba comenzando a girar en su contra. Y que en ese contexto, el papel de cada alma consciente, de cada persona que hubiera despertado, aunque sea parcialmente a la realidad de su propia naturaleza espiritual, sería absolutamente crucial. No para ganar ninguna batalla externa, sino para mantener viva, en el campo de la conciencia colectiva, la llama del principio de unidad, para ser testigos vivientes de la posibilidad de una humanidad diferente, de un mundo diferente, de una manera diferente de relacionarse con la existencia. Y aquí, de nuevo, el papel de Rusia en la profecía de Kayse adquiere un significado que va mucho más allá de la geopolítica. Porque lo que Kayse veía en el alma rusa, esa capacidad para el sufrimiento transformador, esa relación profunda con lo sagrado, esa memoria de formas de conocimiento que el mundo moderno ha olvidado, todo eso lo convertía en su visión, en un potencial portador del principio de unidad en un momento en que el mundo desesperadamente necesitaría recordar que ese principio existe. No como una imposición ideológica, sino como un testimonio vivo, como la demostración encarnada de que es posible atravesar la oscuridad más profunda y emerger de ella, no destruido, sino profundizado, no cerrado, sino extraordinariamente abierto a la realidad de la interconexión humana. Hay algo que quiero compartir contigo ahora que me parece absolutamente fascinante desde el punto de vista espiritual y que conecta la profecía de Kayse con algo que muchas tradiciones de sabiduría del mundo han enseñado de maneras diferentes pero convergentes. En la tradición del pensamiento espiritual ruso, particularmente en los escritos de filósofos y místicos como Vladimir Soloviev, Nikolai Berdyaev y Pavel Florensky, hay una idea que aparece una y otra vez: la idea de que Rusia tiene una misión espiritual particular en la historia de la humanidad, una misión que no puede ser comprendida desde las categorías del pensamiento político o económico convencional, sino solo desde una perspectiva que reconoce la dimensión sagrada de la historia humana. Estos pensadores, que escribieron en su mayoría en el siglo XIX y principios del XX, sin haber tenido ningún contacto con las lecturas de Kayse, llegaron a conclusiones sorprendentemente similares a las que Kayse expresaría desde su estado de trance. Hablaban de que Rusia tenía la capacidad de ofrecer al mundo una síntesis entre el materialismo de Occidente y la espiritualidad de Oriente, una tercera vía que no fuera ni el racionalismo frío que había perdido el sentido de lo sagrado, ni el misticismo que había perdido el sentido de la responsabilidad histórica, sino algo nuevo, algo que integrara ambas dimensiones de la experiencia humana en una comprensión más completa y más verdadera de lo que significa ser humano. ¿No es fascinante que mentes completamente independientes, accediendo a la realidad desde perspectivas completamente diferentes, llegaran a conclusiones tan similares? ¿No te dice eso algo sobre la naturaleza de la verdad,
sobre el hecho de que cuando nos acercamos suficientemente a la realidad, desde cualquier dirección, comenzamos a ver los mismos patrones, a escuchar la misma música, a percibir el mismo pulso que late en el corazón de la existencia? Y si eso es verdad para las grandes ideas sobre el destino de las naciones, también es verdad para tu propia vida. También es verdad para tu propio camino de comprensión. Que cuando te acercas suficientemente a tu propia verdad interior, cuando te das el permiso de escuchar lo que tu alma realmente sabe más allá de lo que tu mente racional puede procesar, comienzas a percibir ese mismo pulso, esa misma música, esa misma orientación hacia algo más verdadero, más profundo, más alineado con lo que realmente eres. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos explorar antes de llegar al final de este viaje juntos, y tiene que ver con la naturaleza misma de la esperanza. Kaize eligió una palabra muy específica cuando habló de Rusia: esperanza. No dijo que Rusia sería la salvación del mundo, no dijo que sería la potencia dominante del mundo, no dijo que sería el modelo político que el mundo adoptaría. Dijo que sería la esperanza. Y la esperanza en el lenguaje espiritual tiene un significado muy preciso. La esperanza no es la certeza de que algo ocurrirá. La esperanza es la percepción de que algo es posible, que existe una dirección hacia la que moverse aunque el camino no esté completamente claro, que hay una luz aunque todavía no puedas verla directamente, sino solo sentir su presencia en la oscuridad que te rodea. La esperanza es lo que mantiene viva la llama de la conciencia cuando las circunstancias externas hacen todo lo posible por apagarla. Y en ese sentido, decir que Rusia sería la esperanza del mundo es decir algo extraordinariamente profundo y extraordinariamente específico, que en ese pueblo, en esa tierra, en esa alma colectiva que ha atravesado tanto, existe algo que puede recordarle a la humanidad que la esperanza es posible, que la transformación es posible, que el ser humano tiene una capacidad de profundidad espiritual que ninguna circunstancia externa puede destruir definitivamente. Y ahora llegamos al punto más importante de todo este viaje, el punto al que toda esta exploración ha estado apuntando desde el principio, y es este: independientemente de lo que ocurra en Rusia, independientemente de cómo se desarrollen los eventos geopolíticos en los próximos años, independientemente de si la profecía de Kaize se cumple de la manera en que la hemos explorado o de alguna manera diferente que ninguno de nosotros puede anticipar completamente, hay una verdad en el corazón de todo esto que es absolutamente universal y absolutamente personal al mismo tiempo. Y esa verdad es esta: la esperanza del mundo no está en ningún país, no está en ningún líder, no está en ningún sistema político o económico. La esperanza del mundo está en el despertar espiritual de cada alma individual que elige, en cualquier momento, en cualquier lugar, voltear hacia adentro y reconocer su propia naturaleza más profunda, que elige vivir desde la comprensión de la unidad en lugar de desde la ilusión de la separación, que elige la compasión sobre el juicio, la apertura sobre el miedo, la profundidad sobre la superficialidad, que elige, en cada pequeña decisión de su vida cotidiana, ser un portador de luz en lugar de un amplificador de oscuridad. Y si eso es verdad y Kaize pasó toda su vida diciendo que era verdad, entonces la profecía sobre Rusia no es solo una predicción sobre el destino de una nación, es una invitación. Una invitación a cada uno de nosotros a reconocer que llevamos dentro de nosotros exactamente el mismo potencial que Kaize veía en el alma rusa, el potencial de emerger del sufrimiento transformados en lugar de destruidos, el potencial de ofrecer al mundo, desde nuestra propia experiencia de oscuridad y de luz, algo que nadie más puede ofrecer exactamente de la misma manera. El potencial de ser, cada uno en nuestro propio territorio, en nuestra propia vida, en nuestras propias relaciones, una pequeña pero absolutamente real fuente de esperanza para quienes nos rodean. Quiero que te tomes un momento ahora mismo, solo un momento. Cierra los ojos si puedes y pregúntate, ¿qué es lo más oscuro que has atravesado en tu vida? ¿Cuál es el sufrimiento que has cargado quizás durante años, quizás durante toda tu vida, que has juzgado como una señal de tu fracaso, de tu insuficiencia, de algo que está fundamentalmente roto en ti? Y ahora pregúntate, ¿y si ese sufrimiento no es una señal de que algo está roto, sino la evidencia de que tu alma está siendo forjada?
Y si lo que has atravesado, exactamente lo que has atravesado, es lo que te está preparando para ofrecer al mundo algo que solo tú puedes ofrecer. Y si la oscuridad que has conocido desde adentro es exactamente lo que te da la capacidad de reconocer la luz con una profundidad que aquellos que nunca han habitado la oscuridad no pueden alcanzar. Kayse decía que el alma no comete errores en sus elecciones de experiencia, que cada vida, cada circunstancia, cada desafío que un alma elige atravesar es parte de un proceso de aprendizaje y de evolución que tiene una dirección, que tiene un propósito, que está orientado hacia algo que la mente consciente quizás no puede ver, pero que el alma, en su sabiduría más profunda, conoce completamente. Y si eso es verdad para las naciones, si el sufrimiento histórico del pueblo ruso tiene un propósito espiritual que trasciende cualquier explicación política o histórica, entonces también es verdad para ti. Tu historia tiene un propósito. Tu sufrimiento tiene un significado. Tu camino, por tortuoso y oscuro que haya parecido en algunos momentos, te está llevando exactamente hacia donde necesitas ir para cumplir lo que tu alma vino a este mundo a cumplir. Y esto nos lleva al final de este viaje juntos, aunque espero que para ti sea el comienzo de algo, el comienzo de una forma diferente de ver tu propia vida, tu propio camino, el mundo que te rodea. Porque si hay algo que la profecía de Kayse sobre Rusia nos enseña, más allá de cualquier consideración geopolítica o histórica, es esto: que la esperanza siempre existe, que la transformación siempre es posible, que el alma humana, tanto individual como colectiva, tiene una capacidad de resiliencia, de profundidad, de apertura espiritual que ninguna circunstancia externa puede destruir definitivamente, que los momentos de mayor oscuridad en la historia humana han sido siempre, sin excepción, los momentos que precedieron a los grandes despertares. Y que nosotros, tú y yo, cada persona que en este momento está buscando comprender algo más profundo sobre la naturaleza de la existencia, somos parte de ese proceso. No espectadores pasivos de un drama que otros protagonizan, sino participantes activos en el gran proyecto de evolución espiritual de la humanidad. El año 2026 se acerca. Los cambios que estamos viviendo se aceleran. Las estructuras que creíamos permanentes continúan siendo sacudidas. Y en medio de todo eso, la pregunta que Kayse nos invita a hacernos no es qué va a hacer Rusia, ni qué van a hacer los líderes del mundo, ni qué sistema político o económico va a salvar a la humanidad. La pregunta que Kayse nos invita a hacernos es esta: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué elección vas a hacer hoy, en este momento, con la comprensión que tienes ahora mismo? ¿Vas a elegir el miedo o la apertura? ¿Vas a elegir el juicio o la compasión? ¿Vas a elegir la separación o la unidad? ¿Vas a elegir vivir desde la superficie de tu existencia o desde la profundidad de tu alma? Porque esas elecciones importan. Importan más de lo que puedes imaginar. Importan no solo para tu propia vida, sino para el campo de conciencia colectiva que determina qué futuros se vuelven posibles para todos nosotros. Edgar Kayse pasó su vida siendo un puente entre el mundo visible y el mundo invisible, entre el tiempo y la eternidad, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y el mensaje más profundo que dejó, el que atraviesa todas sus lecturas sobre salud, sobre vidas pasadas, sobre el destino de las naciones, sobre la naturaleza del alma, es siempre el mismo: que somos más de lo que creemos ser, que el universo es más rico, más misterioso, más lleno de posibilidad de lo que cualquier perspectiva limitada puede capturar, que el amor, en su forma más elevada y más universal, es la fuerza más real y más poderosa que existe en la creación, y que cuando los seres humanos eligen vivir desde esa comprensión, cuando eligen amar en el sentido más amplio y más profundo de esa palabra, el mundo cambia. No de repente, no de manera dramática, sino real e inexorablemente, como el amanecer que transforma la oscuridad sin que puedas señalar el momento exacto en que ocurrió el milagro. Eso es lo que Kayse veía cuando miraba hacia el futuro de la humanidad. Eso es lo que veía cuando hablaba de Rusia como la esperanza del mundo. No una utopía política, no un nuevo orden mundial, sino el despertar gradual, doloroso, hermoso e inevitable de la conciencia humana hacia su propia naturaleza más profunda. Y tú, en este momento, eres parte de ese despertar. Tu búsqueda, tu curiosidad,
tu disposición a sentarte a explorar estas ideas en lugar de quedarte en la superficie de la existencia. Todo eso es parte del mismo proceso que Kaize describió. Eres parte de la esperanza del mundo. No Rusia, no ningún país. Tú y cada alma que en este momento está eligiendo voltear hacia adentro, elegir la profundidad sobre la superficialidad, elegir la luz aunque el camino hacia ella pase por la oscuridad más intensa. Eso es la esperanza del mundo, y esa esperanza hoy, en este momento, está viva en ti.